La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Queridos hermanos y hermanas, estamos comenzando una nueva semana. Que la palabra de Dios ilumine siempre nuestras vidas. Que el buen pastor siga guiándonos y nosotros, como ovejas del buen pastor, escuchemos siempre su voz. El evangelio de este día está tomado de San Mateo, capítulo 23, versículos del 13 al 22. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a quienes quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica el oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre él sí obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él». Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy comenzamos a leer un discurso de Jesús que tiene por destinatarios a unos que estuvieron siempre criticándole, a unos que continuamente se acercaban a Jesús para echarle en cara de que faltaba la ley, faltaba el sábado, que hacía cosas que no estaban permitidos hacer. Se trata de fariseos y los escribas. Y a ambos Jesús les llama hipócritas. Y estas palabras son muy fuertes. Es un discurso de Jesús donde habla con toda claridad sobre el modo de vivir de personas que eran religiosas. ¿Quién era un escriba? Aquel que transcribía los textos sagrados. ¿Quién era un fariseo? De un fariseo se habla de que era una persona celante de la ley. San Pablo, por ejemplo, era fariseo. Tenía una actitud muy fuerte, muy apegada a la ley. Pero resulta que Jesús les dice que a pesar de tener ese celo por la ley, resulta que en la práctica no reflejaban lo que significaba vivir según la ley de Dios. Y por eso les echa en cara aquí al menos tres cosas. La primera que Jesús les dice es que cierran a los hombres el camino del reino de los cielos, porque cuando enseñaban la ley ponía como preceptos muy importantes cosas que realmente eran secundarias. Cosas de poco valor las ponían como que si fuera lo esencial, y de esta manera cierran el camino del reino de los cielos. Ni ellos entran, ni dejan que otros entren. Luego también les dice, miren, cuando ustedes quieren atraer a alguien, aquí se habla de ganar un adepto, es decir, cuando quieren que otro se acerque a ustedes, resulta de que lo hacen peor que ustedes, y eso no puede ser. En lugar de enseñarles la ley de Dios que santifica la vida, pues la vida de ustedes lo corrompe. Y finalmente, Jesús les habla de cómo tergiversan y llevan por un camino equivocado la interpretación de la ley. Porque les echa en cara a Jesús que cuando ellos dicen que jurar por el templo no obliga, pero jurar por el oro sí obliga, que jurar por el altar no obliga, pero por la ofrenda que está sobre el altar, eso sí obliga. Entonces dice Jesús, eso es equivocado.
¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante en definitiva? Esto es lo que nosotros también tenemos que aprender en la vida cristiana. El Evangelio nos habla de muchas cosas, pero en la medida que lo conocemos, lo meditamos, lo reflexionamos, cada cristiano debe tener como una síntesis y llegar a preguntarse qué es lo que realmente es importante en la vida cristiana. Y esto Jesús lo manifiesta diciendo que no hay preceptos mayor en la ley de Dios que amarle a Él sobre todas las cosas y amar al prójimo. El que hace esto, dice Jesús, ha cumplido la ley entera. Este debería ser el camino que también nosotros tomamos. Cuando escuchamos que Jesús reprocha a los fariseos, también deberíamos preguntarnos, ¿y no será que algo de esto hay en mi vida? Porque si Jesús rechazó estas actitudes, y si nosotros las tenemos, probablemente también las rechazará en nuestra vida. Que el Evangelio de hoy nos impulse a caminar buscando revisar nuestra vida y especialmente corregir aquellas actitudes que en lugar de acercarnos a Dios, que en lugar de reflejar a Cristo, nos alejan de Él. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.